Univisión va por todos. Disponible en HD. Durante el combate contra la COVID-19, más de 13.000 ciudadanos han utilizado las vías de comunicación de la Fiscalía para expresar sus preocupaciones. ¿Cuáles son los temas más frecuentes? ¿Qué respuestas tiene la Fiscalía para ellos? La Vicefiscal General de la República, Lina Montesino Lee, nos acompaña hoy. Venga con nosotros. Buenas noches. En nuestro programa, usted recordará que hemos hablado de la Fiscalía en varias oportunidades, incluso la invitada de hoy no es la primera vez, pero antes de que se incorpore, quiero recordar el artículo 156 de la Constitución. ¿Y por qué? Vamos a ver el artículo 156, que es el que tiene en nuestra Constitución las misiones, las funciones, lo que le corresponde hacer en Cuba a la Fiscalía General, a la Fiscalía en sentido general. Bueno, misión fundamental, ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública. Hemos explicado lo que es ejercicio de la acción penal pública otras veces. Recordemos que es una especie, digamos, la especie del combustible que llega a los tribunales después de la investigación penal, como parte de un proceso, y bueno, la Fiscalía ejerce esta acción penal pública en representación ¿de quién? Del Estado. De esto hemos hablado en numerosos programas, en varios espacios, pero además la Fiscalía también vela por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales en nuestro país. De tal forma que podemos entender que la Fiscalía está velando por el cumplimiento de la legalidad. Y por ahí vamos. Vamos a, en esta oportunidad, no hablar de la acción penal, de lo cual en programas anteriores sí hemos tenido elementos aquí, no de la acción ni la investigación, sino de la Fiscalía como protectora de esos derechos, de la Fiscalía como garante de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro país en tiempos de la COVID-19. Las personas hacen llegar, lo hemos visto, más de 13.000 opiniones en estos 2 meses aproximadamente a la Fiscalía. ¿Cuáles son las preocupaciones y qué hace la Fiscalía en bien de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país? Bienvenida la vicefiscal, un gusto que nos acompañe nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, Humberto, a ti y a todos nuestros televidentes. Ya hemos dicho que no es una contradicción que la Fiscalía que acuse sea la Fiscalía que protege. Lo hace en tiempos normales y lo hace también en tiempos de la COVID-19. ¿Algún comentario para comenzar sobre este punto específicamente, vicefiscal? Así es. En un programa anterior habíamos abordado que no significa una contradicción ni un antagonismo. La Fiscalía se estructura en tiempos, digamos, que podamos considerar normales y también en esta circunstancia especial por la que atravesamos, se estructura de manera tal que podemos ejercer los dos componentes de nuestra misión. Yo creo, Humberto, que antes de comenzar a agotar este segundo componente al que vamos a dedicar el programa, sería bueno recordar siempre e ir a nuestra Constitución. Sí. Nuestra Constitución, que es la Carta Magna, la norma suprema de cualquier país. En este caso, nosotros tenemos una Constitución muy revolucionaria, podríamos decir nueva, y que en este entorno hay 3 artículos que cobran una especial significación. En primer lugar, el artículo 41. Otros colegas lo han abordado, porque es el artículo que regula que el Estado debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todos los ciudadanos. Recordemos que aquí estamos protegiendo y garantizando
dentro de toda la gama de derechos, que son amplios, dos derechos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Tenemos también el artículo 45, ese artículo que también regula el límite del ejercicio de esos derechos. Hemos hablado en estos días bastante del artículo 45, pero creo que no es ocioso recordar nuevamente de qué se trata. Sí, se trata de que mi derecho individual tiene límite y que tienen que ver con el ejercicio de los derechos del resto de los ciudadanos, con el bienestar general, es decir, con mis derechos, con mi ejercicio, yo no puedo transgredir el bienestar general de la sociedad, el cumplimiento, en este caso, del orden público, el cumplimiento de la ley, de la Constitución, y ahí están los límites de ese ejercicio. Y por último, recordar también el artículo 90. El artículo 90 encabeza la gama de, digamos, el capítulo dedicado a los deberes. Y ese artículo tiene... Es mucho más extenso, ¿eh? Exacto, es extenso, pero tiene en principio una significación importante que queremos aquí resaltar, que es que este ejercicio de los derechos y de las libertades de cada ciudadano tienen que ejercerse con responsabilidad que están unidas a los deberes que todos tenemos. Vamos a, después de esta introducción breve que usted ha hecho, ¿qué propongo? Ustedes han traído números que demuestran que la Fiscalía está trabajando, que está actuando y que las personas tienen presente que existe una Fiscalía en Cuba y que en estos tiempos, cuando se adoptan medidas, pueden existir incumplimientos tanto por parte de ciudadanos como de órganos, organismos, instituciones del Estado, y la Fiscalía protege. Estos números son nada despreciables. Vamos a ver los datos de lo que ha estado ocurriendo en Cuba. Marzo, abril, estas primeras jornadas incluso del mes de mayo. Aquí las cifras están hasta el 30 de abril. Miren, 13.119 personas han contactado con la Fiscalía, fundamentalmente aquí en La Habana. O sea, la Fiscalía General, la Fiscalía de La Habana, Villa Clara, Camagüey y Matanzas. Estas son las provincias vicefiscal de mayor impacto. Pero la línea única, usted puede llamar en cualquier parte de Cuba a este número, 802-12345. Número muy fácil, 802-12345. En estos 2 meses han llamado 5.746 personas a la Fiscalía General, en Villa Clara, Camagüey, La Habana, Matanzas y Artemisa fundamentalmente. Otras vías existen también, vamos a ver, porque no solo a través del teléfono, ¿no? También a través del sitio web, del correo electrónico, de las redes sociales, más de 3.000 personas, vicefiscal. Vía personal, 3.002 personas. Otras vías, entrega de documentos, correo postal, buzones, Fiscalía General La Habana. Aquí lo primero que quisiera su comentario es lo siguiente. Uno está acostumbrado a ir a la Fiscalía, tanto en los municipios, en las provincias o incluso aquí a la Fiscalía General, y ustedes han hablado de eso, vicefiscal. Ahora, ¿no es posible ir a la Fiscalía? O sea, yo puedo ir con una inquietud, con una duda, vamos a decir cuáles son los principales planteamientos, porque veo que lo que aumenta es el teléfono. ¿Cuál es el llamado de ustedes y cómo han organizado esto? Sí, cuando se inició, por eso marcamos el día 20 de marzo, porque es donde además se produce la primera, digamos, comparecencia a través de la mesa redonda de nuestro presidente, y ya marca una pauta en el inicio de todas las medidas. Recordemos que se hizo un plan nacional por el Grupo Nacional, por la dirección del país, y todos los organismos, los órganos, ajustamos nuestra actuación y diseñamos planes propios. En este plan se diseñó también cómo íbamos a desplegar este sistema de atención, preferenciando en unos primeros momentos del mes de marzo, quizás la segunda quincena, no eliminamos, no se indicó que no atendiéramos personas en la vía personal, pero sí preferenciamos las otras vías, es decir, orientamos el uso de las otras vías. Posteriormente, pasado unos días, cuando se comenzó a exigir distanciamiento social, no aglomeración de personas, bueno, fuimos ajustando esa actuación y organizamos y potenciamos, digamos que reacomodamos la actuación de nuestro personal fundamentalmente en la línea única. Hoy puedo decirte que la línea única la están ejerciendo fiscales que en el órgano central normalmente hacen otras funciones, porque los fiscales que teníamos dedicados a eso son personas de mucha experiencia y que entran dentro de sectores vulnerables. Y hoy entonces hay toda una organización. Asimismo se adoptaron un grupo de medidas para poder desempeñar todas las actividades, porque esta no es la única. Claro, tienen más. Bueno, pero vamos a ver estas 13.119 personas. ¿Qué es lo que han dicho a la Fiscalía? Quisiera concentrar el programa después de estos elementos iniciales, vamos a decir organizativos, para que se entienda. Creo que aquí lo importante es que usted comprenda que no debe salir de casa
sale de forma, digamos, a lo imprescindible, pero quizás alguien entiende que es imprescindible ir a la fiscalía que me protege. Mire, puede hacerlo a través del teléfono. Si usted tiene conexión, puede hacerlo a través del correo electrónico. Usted puede hacerlo a través del buzón, incluso si va a la fiscalía lo puede dejar ahí. O sea, existe un grupo de vías que han sido utilizadas por este número de personas. Ahora, vamos a ver cuáles son los temas y me gustaría sus comentarios sobre estas principales preocupaciones que han generado las personas. En primer lugar, incumplimiento de medidas dispuestas por el país para prevenir el contagio, vicefiscal. Sí, digamos que un buen número de personas se han dirigido a la Fiscalía planteando preocupaciones. Ahí entra, digamos, una gama variada, desde el no uso del nasobuco, desde la aglomeración en las colas, desde el no distanciamiento social en determinados, digamos, incluso en las calles. Y esto, incluso en estos últimos días, existe preocupación porque no nos podemos confiar. Es decir, el hecho de que tengamos que poco a poco tengamos un pequeño deslizamiento, una disminución de las personas que se detectan con el contagio, no quiere decir que podemos descuidarnos, pero sí hay un buen % que se ha dirigido a la Fiscalía con esta preocupación. Vemos aquí el segundo tema, es decir, la aglomeración en los centros, sobre todo donde se compran alimentos. Sí. Eso es una alta preocupación de la población y recibimos variadas llamadas, digamos que desde todas las provincias, con esta preocupación. Tratamiento laboral recibido durante el combate contra la COVID. ¿Qué dicen las personas? ¿Cuál es la preocupación fundamental? Las personas, yo podría decirte que aquí hemos orientado mucho. Hemos orientado mucho porque las personas han tenido, digamos, preocupación con que si yo, en la situación en que estoy, me puedo considerar dentro de estas personas con vulnerabilidad, si estoy dentro de las garantías. Y te puedo decir que todos los fiscales que en todo el país están realizando esta misión, digamos, de orientación, sí, cuentan hoy con todas las medidas, y en la medida que se han ido indicando nuevas garantías por el Ministerio del Trabajo, estos fiscales se han preparado para poder dar esa explicación. No estamos exponiendo, quiero aclarar esto, no estamos exponiendo los principales planteamientos por cultura general, sino que después que expongamos los principales planteamientos, la idea es que usted, vicefiscal, nos pueda explicar qué hace la Fiscalía cuando conoce de esto. O sea, en primer lugar, los fiscales son seres humanos que están en Cuba y que tienen, como seres humanos, además que protegerse, de esto también pudiéramos hablar en algún momento, conocen estos temas. Aquí de lo que se trata es de ciudadanos que llaman, que se comunican y dicen existe este problema en determinado lugar. Ahora, ¿qué ocurre después de que ustedes tienen conocimiento de eso? Es la pregunta que se impone y me gustaría con ejemplos concretos. Vamos a avanzar porque tenemos otros planteamientos también. Ya hemos dicho incumplimiento de las medidas, tratamiento laboral, aglomeraciones. Este planteamiento, vicefiscal, lejanía de los locales habilitados para la venta de cloro, ¿ha sido considerable esto? En un primer momento, cuando se empezó, digamos, el expendio de este producto por la necesidad para evitar el contagio, sí tuvimos, digamos, algunas, sobre todo de aquí de la capital. En un ejemplo que podemos poner, sí, seguidamente lo puedo explicar y abundar cómo aconteció. Y sí, también actuamos y también logramos, digamos, bajar las preocupaciones en ese sentido. Asuntos relacionados con la materia penal. Aquí usted refiere tanto de personas acusadas como de otras. Se insiste en la severidad con los que violan las medidas dispuestas. ¿Cuál es la idea aquí? En otros programas le hemos dedicado bastante tiempo a las reclamaciones, a los planteamientos de los ciudadanos en materia penal. Recordemos que en el componente, digamos, de la misión que tiene que ver con el control de la investigación penal y el sostenimiento de la acción penal pública, hemos explicado que ante una reclamación, un planteamiento de este tipo, se mantiene aquí el mismo modo de actuación, es decir, el que lo hacíamos antes de la presencia de la pandemia y después. Los fiscales, en estos casos, hemos revisado los procesos penales. Hemos revisado, digamos, la llamada pretensión de la persona y siempre sabemos que de donde venga el planteamiento, pues a veces vienen, digamos, la pretensión. Si se trata de acusados, de sus familiares, sí, hemos recibido casos de personas fundamentalmente inconformes con haber sido instruidos de cargo por el delito de propagación de epidemia, por la aplicación de multas administrativas, pero también
un buen número de planteamientos, digamos, pidiendo que solicitemos sanciones más severas. O sea, que tienen los dos más extremos. severidad. Tienen los dos extremos. Pero depende de dónde vengan, es lo que usted está diciendo. Ajá. Si me toca de cerca, lo quiero con menos severidad. Si soy víctima o lo veo desde fuera, a lo mejor lo que quiero entonces es una posición distinta. Eso es lo que entiendo de lo que usted ha dicho, ¿no? Sí, porque aquí la víctima se entiende como la sociedad, es decir, esto se aprecia en los vecinos, digamos, en general, cuando las personas aprecian que hay, digamos, en sus alrededores la comisión de estos delitos, indisciplina, bueno, pues entonces, por supuesto, tienen miedo, tienen preocupaciones y comienzan a pedir, no, por favor, aumenten las sanciones, sean más severos, porque debemos corregir todas estas, digamos, indisciplinas, Claro. y que en algunas ocasiones son actividades Que delictivas. a ustedes les toca la difícil misión, pero es la que les corresponde, de encontrar el equilibrio, El justo medio. el justo medio que puede ser muy, muy complejo. Ahora, yo me pregunto, ¿la Fiscalía solo está en este momento trabajando en función de los planteamientos de las personas? O sea, ¿ustedes están en este momento acción-reacción, las personas les envían estas opiniones y ustedes van detrás entonces de estos criterios en busca de las soluciones? ¿Eso es lo que está haciendo hoy la Fiscalía? Te explicaba anteriormente que organizamos Sí. y, digamos, adecuamos el cumplimiento de nuestra misión a la situación presente. Y en ese sentido puedo decirte que en materia de control de la legalidad tenemos dos grandes vertientes, aunque tenemos también otras misiones, otras tareas ahí. Pero las fundamentales tienen que ver, sí, con todo, o sea, la recepción de todos los planteamientos y cómo lo vamos, digamos, buscando una solución, buscando que realmente instar a las autoridades que tienen que ver con estas soluciones y acciones de control. Acciones de control que son propias del trabajo de la Fiscalía y que pueden venir desde un planteamiento de los ciudadanos, pero también de, digamos, de las solicitudes de las autoridades de los territorios cuando reciben o preocupaciones o tienen, digamos, estas mismas autoridades algunas, digamos, consideran que sería importante que la Fiscalía siempre, porque en estos casos aclarar, la Fiscalía no asiste sola a estas acciones de control, es decir, nos hacemos acompañar de especialistas que tengan que ver con el objeto social de la entidad, el centro que vayamos a revisar. O sea, la Fiscalía está respondiendo, para tratar de resumir lo que usted ha dicho, vicefiscal, sí, ciertamente ustedes están respondiendo a los planteamientos, a las inquietudes, desde la misión que se ha explicado aquí, que la Fiscalía directamente muchas de estas cuestiones no las puede resolver. Ahora, la Fiscalía sí puede llamar a contar a aquel que no lo está haciendo y puede poner en su sitio las cosas que no están de forma correcta, instando a que lo hagan aquellos que les corresponde. Eso lo están haciendo porque conocen de todos estos problemas, de todas estas situaciones, que más de 13.000 personas en estos 2 meses han dado a conocer a la Fiscalía. Ese es un punto. Y el segundo es que además de eso, ustedes están visitando lugares, ustedes controlan la legalidad, ustedes están encima de los sitios, de las personas, de las instituciones que ahora mismo tienen un papel importante en el cumplimiento de las medidas, y esto es independiente al hecho de que tengan conocimiento. Bueno, yo creo que en la medida, y esta es mi opinión, en la que los planteamientos a las personas tengan similitud, coherencia con las prioridades de ustedes como orden, como por ejemplo se me ocurre el control en las instituciones de la salud, en centros de niños, digamos, de niños sin amparo familiar, etcétera. ¿Por ahí están en este momento ustedes? Sí, sí, como no. Nosotros, al cierre del día 30, que fue la información que cerramos para traer el programa, habíamos realizado ya 217 acciones de control. Estas acciones se han dirigido, así como dice, por ejemplo, a mercados agropecuarios. La hemos dirigido al sistema de atención de la familia, exacto, el conocido SAF, que es tan humano, acercando la alimentación a las personas que de la tercera edad o que están en alguna condición de vulnerabilidad, y también a centros de salud donde fundamentalmente están internos personas que tienen, o sea, que son más propensas a que puedan en este caso contagiarse. Podemos hablar de las casas de abuelos, de los hogares de ancianos,
de los centros psicopedagógicos, por mencionar algunos ejemplos. Bien, han estado en más de 200 lugares en definitiva. Aquí lo estamos viendo, 217 acciones de control, sectores vulnerables, participación de especialistas, o sea, una integración. Esta idea es importante. El país actúa con gran integración y la Fiscalía sola puede parecer que no se convierte en maga. En tanto ustedes actúen como sistema, pueden resolver, ayudar, repito la palabra, instar a aquellos que les corresponde, hagan aquello que el pueblo en definitiva está demandando y la sociedad en sentido general. Vamos a dedicar los minutos que siguen a ejemplos. Vicefiscal, ustedes vieron cuáles son las preocupaciones fundamentales, la cuestión del nasobuco, que alguien pueda llamar de forma anónima, son muchos de estos temas, en determinado lugar está ocurriendo esto. Vamos a ver ejemplos que usted ha traído y me diga qué hacen. ¿Qué hace la Fiscalía después que conoce de un caso concreto a donde se puede ir y se puede comprobar si lo que se está diciendo, sea anónimo o no, ocurre y si esto puede tener solución? Vamos con los ejemplos. Sí, Humberto, traímos varios ejemplos para, digamos, un poco graficar a nuestro pueblo. Y sí quería, antes de enunciar los ejemplos, decir que a este control de la legalidad le está acompañando un control activo de nuestra población y que es importante que lo dejemos plasmado y que en este sentido agradecemos. Un primer ejemplo podría plantearte, por ejemplo, en el municipio de La Sierpe. Primero, son ejemplos reales lo que estamos diciendo. Son ejemplos reales. Y los lugares que usted está mencionando son reales también. Son reales. Bien. Municipio de La Sierpe, provincia Santi Espíritu. Nosotros recibimos un planteamiento, una preocupación de una persona que planteaba que en una bodega, en este caso el administrador y los dependientes no estaban usando el nasobuco. Y además que no había presencia de hipoclorito en los accesos de hipoclorito en la bodega. En este caso, en todos los ejemplos quiero aclarar que la Fiscalía no siempre se presenta directamente, sino que también insta a las autoridades o a los organismos implicados. Y en este caso, una vez que allí se presentaron, pues sí, ciertamente se comprobó que no había el uso del nasobuco y fueron, en este caso, multados tanto el administrador como los dependientes y, en definitiva, se restableció la legalidad también con el uso de esta sustancia. O sea, que se comprobó que lo que estaban diciendo en esta llamada de Santi Espíritu era cierto. Era cierto. Y, por tanto, medidas, multa al administrador, multa a los dependientes. Se restablece la legalidad y se cumple con lo establecido en esa bodega. Así es. Vamos con otro ejemplo entonces, que tenga que ver tal vez con las medidas, porque usted me decía que la mayor cantidad de llamadas tiene que ver con el incumplimiento de las medidas. Esto del incumplimiento de las medidas es complejo porque a veces uno pudiera entender, alguien puede entender que se incumplen, pero cuando ustedes llegan no se incumple. Pero resulta que no se incumple eso, pero se puede estar incumpliendo otra cosa. Y ustedes han explicado que cuando llegan por un motivo, pero encuentran otro asunto, ustedes actúan también. ¿Pudiéramos tener un ejemplo de ese tipo? Porque en el control de la legalidad nada nos es ajeno. Sí, por ejemplo, en la provincia de Pinar del Río tuvimos una llamada de, digamos, un taller de carpintería donde existía, bueno, en este caso el trabajador que ejercía esta actividad, habían dos planteamientos ahí. Uno, que había hacinamiento, que los trabajadores contratados no guardaban la distancia en la actividad que estaban realizando, y que, bueno, no había uso de nasobuco, así que no se cumplían las disposiciones higiénicas, y también que se trataba, digamos, de casos de contratación ilegal, donde había trabajadores que no estaban todo lo legalmente establecido en su contratación. Pues sí. Una carpintería particular, estamos hablando de un trabajador por cuenta trabajador propia. por cuenta propia. Bueno, en este caso, cuando se presentaron en el lugar, fundamentalmente los inspectores que participaron, pues se comprobó que sí había el cumplimiento de las medidas higiénicas, o sea, no había este hacinamiento, incluso estaban, bueno, todo lo dispuesto, pero sí había trabajadores contratados de manera ilegal. Y en este sentido, bueno, fue corregido administrativamente, digamos, la persona que tenía o sea, que ejercía el trabajo por cuenta propia y que, bueno, era a la vista de la población el dueño de este taller, como le llaman comúnmente a la población. Resumiendo el ejemplo, la llamada decía, allí se incumplen las medidas, no tienen nasobuco, están muy unidos, etcétera. Eso no se comprobó.
pero No se se comprobó que algunos de esos trabajadores no tenían toda la legalidad, los documentos, y el dueño, el propietario del lugar, no tenía legalmente a todos los trabajadores. Así es. Por lo tanto, eso tuvo una respuesta también. Tuvo una respuesta. Aquí se ratifica lo que usted acaba de decir, más enfrentamiento popular a las ilegalidades que pueden partir de la cuestión epidemiológica, pero pueden derivar en otro tema y en definitiva estamos hablando de la misma sociedad, vicefiscal. Así es. ¿Podemos tener otros ejemplos de otros temas, otros asuntos? Sí, cómo no. Tenemos también, por ejemplo, vamos a lo que es la garantía, digamos, de índole laboral. Usted me decía que las cuestiones laborales... Sí, generaron muchas dudas y también, bueno, algunos planteamientos que comprobamos. En la provincia de Villa Clara, una trabajadora de 48 años que en su propia explicación decía yo soy hipertensa, yo soy diabética y sin embargo es una trabajadora de una empresa estatal. Ella decía, bueno, yo realmente no dejé de ir al trabajo porque yo considero que estoy en un sector que realmente puedo ser afectado. Y la entidad no lo entendía así. Quizás porque no se trataba de una persona de la tercera edad. Porque tenía 48 años, tenía 48 pero estas años. enfermedades. Exacto. Bueno, cuando aquí la Fiscalía se comunicó con la dirección de esta empresa, bueno, pues efectivamente hubo comprensión de que por las enfermedades que padecía esta persona, se debía considerar como las que estaba comprendida dentro de las garantías y así se acogió a las garantías y bueno, en este caso se aprobó que recibiera el 100% de su salario en el primer mes y el 60% en los meses sucesivos, como ha indicado el Ministerio del Trabajo. Porque el problema aquí era que ella estaba en la casa y la dirección de la entidad dijo, bueno, no te vamos a pagar los días que te quedaste en la casa, te vamos a pagar los que trabajaste nada más. No tenía la protección del 100% del salario. Exacto. Porque tenía solo 48 años, pero tiene estas enfermedades. Y consideraban que no debía acogerse, que no estaba dentro del grupo que debía acogerse a esa garantía. ¿Pero esto se resolvió con una llamada telefónica o con presentarse ustedes allí en la entidad? ¿Así? Esto se resolvió con una llamada telefónica, es decir, en comunicación los fiscales con la dirección de esta empresa pudo resolverse este planteamiento. Qué bien, qué bien. ¿Puede ponerme otro ejemplo laboral? Por otra cuestión distinta, pero tal vez que pueda tener una feliz solución que bueno, parece abracadabra, así de pronto, porque debe haber sido un dilema importante para esa persona, pero usted me dice que con una llamada, estamos hablando de reflexión, estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de análisis, y detrás la vida, la historia de alguien, es la Fiscalía protectora, es la Fiscalía garante, esta que estamos viendo. Póngame otro ejemplo, por favor. Tenemos también a una madre de una joven, una niña de 13 años de edad, que cursaba la secundaria básica. Esta mamá consideró, ella era trabajadora también de una empresa, ella consideraba, faltó 3 días al trabajo, porque ella consideraba que ella estaba comprendida dentro de, digamos, las madres que pasaban a garantía. Recordemos que pasaron a garantía las madres con niños en la enseñanza primaria. Y en ese sentido ella se confunde, piensa que ella está dentro y falta estos 3 días. Porque su niña tenía 13 años y estaba en secundaria. En secundaria. Era su única hija, usted sabe, las madres somos, Sí. bueno, protegemos a nuestros hijos. Faltó 3 días al trabajo. Faltó 3 días. Porque ya la niña estaba en la casa, no estaba yendo a la escuela. Cuando ella se comunica, bueno, pues le refieren que podía ser objeto de una medida disciplinaria a partir de que ella se había ausentado injustificadamente del trabajo. Bueno, en este caso también la Fiscalía, en este caso del territorio, se comunicó con la dirección de esta entidad y hubo comprensión del tema. Aquí la mamá, se llegó a un acuerdo porque la mamá prefirió, acogerse a una licencia sin sueldo. Se trata de una familia que tiene, digamos, otras posibilidades económicas porque otros miembros de la familia, digamos, tenían vínculos laborales y a ella lo que le interesaba era mantener su vínculo laboral supuesto, pero acogerse a una licencia sin sueldo y, bueno, de esta manera se resolvió. No perder el trabajo. Exacto, y ella se sintió protegida de esa manera. Y esto se solucionó también a partir de la llamada telefónica, se acoge a la licencia sin sueldo, ella estuvo de acuerdo, fin del problema. Fin del problema. Otro ejemplo, por favor, estamos en la recta final, pero vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. Vámonos del mundo laboral, vamos a hablar de otros asuntos. ¿Qué otro tema podemos inducir? Bueno, como planteamos, ha habido muchos, digamos, planteamientos por el tema de
el acceso a los alimentos, la distribución, Sí. las colas que han sido tan... Es muy complicado que Sí. llamen de determinado municipio del país para plantear esto, en las colas, en pocos lugares se están vendiendo los productos, condiciones materiales concretas y otras tienen que ver con organización. ¿Hasta dónde ustedes pueden influir en este sentido? A ver, este ejemplo es representativo, ¿no? En San Antonio de los Baños tuvimos una llamada de una ciudadana que refería que ella se sentía afectada porque se estaba expendiendo, digamos, alimentación y el aseo, digamos, de primera necesidad en un solo punto y la familia toda tenía que salir y esto provocaba aglomeración de personas. Nosotros sabemos, Humberto, que esto no es un problema resuelto, que como bien dice, depende en ocasiones de organización, pero en muchas ocasiones de las posibilidades que tengamos, de la disponibilidad de recursos. Bueno, en este caso se instó por la Fiscalía al Consejo de Defensa del municipio. O sea, se trasladó esta preocupación y ciertamente en este momento se pudo facilitar, es decir, el lograr una distribución en otros puntos de esta localidad y, digamos, pudimos dar por resuelto el planteamiento. No quiere decir que sea un tema, nosotros sabemos que a diario las provincias, es decir, rinden cuentas al Grupo Nacional, nuestro presidente, nuestro primer ministro insisten permanentemente en la desconcentración de productos y en, digamos, que se acerque en lo posible toda esta alimentación a la familia. En ocasiones lo podemos lograr, en otras no, pero bueno, en este caso pudimos resolver de esta manera el planteamiento. Claro, porque volvemos sobre la idea. Hay veces que es una cuestión de organización, a veces es una cuestión, muchas veces es una cuestión objetiva, material. En este sentido no pueden hacer, pero este ejemplo de San Antonio de los Baños tuvo un final feliz. Sí se pudo desconcentrar, usted me dice, en San Antonio de los Baños a partir de la denuncia de la comunicación de esta persona. Sí se pudo. Sí, sí se pudo. En este momento se pudo. Bien, y este es uno de los temas más álgidos. ¿Tenemos más ejemplos ya en la recta final de otros temas? Sí, como no. Tenemos también, por ejemplo, recordemos que ahorita hablamos del cloro. Sí. Nosotros recibimos un grupo de llamadas al inicio del expendio de este producto, fundamentalmente de aquí de la capital. Por el cloro. Se trataba de personas mayores, digamos que nos manifestaban que los puntos le quedaban lejos de sus viviendas y no podían, digamos, llegar y eran personas que vivían solas, en fin, fue en un primer momento. En este sentido, tuvimos comunicación con el Ministerio de Comercio Interior y nos manifestaron los puntos que se iban a comenzar a aperturar y empezamos a dar información a todo el que llamaba. Y de esta manera puedo decirte que si bien hoy no es un asunto donde no recibamos ninguna llamada, sí tenemos, o sea, sí se han reducido significativamente. Sí, porque se aumentaron realmente mucho los puntos y mire, también la Fiscalía en este asunto relacionado con el cloro, instando a quienes debían hacerlo y qué bueno que lo han hecho y es algo que también hay que seguir mejorando. Nos queda muy poco tiempo, pero hemos hablado aquí del aumento de las vías, las podemos mostrar rápidamente tal vez mientras comento este ejemplo, de las vías de comunicación de la Fiscalía, teléfono, redes sociales, correo electrónico, buzón cercano ahí a cada una de las fiscalías de Cuba, pero lamentablemente hay veces que se dicen cosas que no son ciertas. Y quiero terminar con este ejemplo porque en momentos donde la comunicación se hace tan necesaria, en momentos donde las redes sociales desempeñan un papel, el uso responsable es muy importante. O sea, decir la verdad, apegarse a los hechos. Y hay quien puede, vicefiscal, denunciar algo y ustedes reaccionan ante eso. Y ese algo puede ser cierto o no. ¿Cuál es el ejemplo que nos quiere mostrar? Nosotros Con relación a este monitoreamos, Humberto, permanentemente las redes. O sea, es una de esas matrices de opinión no son importantes, igual que en el país que se está haciendo. Ahora bien, en este ejemplo, nosotros podemos decirte que en el planteamiento de la persona se decía que se trataba de un anciano débil visual y que realmente no había tenido acceso a la atención, una atención eficaz de nuestro sistema de salud. Cuando nos dirigimos a la familia, nada de esto. Es decir, la familia dijo, bueno, nosotros no tenemos ninguna queja, al contrario, ha sido bien atendido e incluso se ingresó la persona, es decir, se obtuvo toda la atención necesaria y la familia desmintió el planteamiento. O sea que sí, digamos, del propio planteamiento a veces visualizamos que puede ser real por la forma incluso que se dirigen a nosotros y otro que puede haber, digamos, que puede ser una noticia falsa o que trate
de desacreditar la eficacia de nuestro sistema de salud del que todos estamos tan orgullosos, que puede tener debilidades, pero que realmente tiene mucha fortaleza y que en esta situación especial que vivimos, bueno, todos estamos orgullosos, reitero, de él. Agradezco entonces su tiempo, vicefiscal. Hemos consumido la media hora y un poquito más de esta oportunidad. Se acerca el Día de las Madres. La inmensa mayoría de las fiscales en Cuba, digo, las fiscales son mujeres y son madres, y sé que tiene ahí en sus manos, le acaban de dar en sus manos una frase con la que vamos a cerrar. Creo que este programa, en medio de una situación compleja, ha venido a ser un programa tierno, ha venido a ser un programa de defensa de garantías y de derechos genuinos en un momento como este, donde la Fiscalía sí, es verdad, acusa, sí, es verdad, controla la investigación, pero en el ejercicio del cumplimiento permanente de la legalidad es también un garante. Con su frase terminamos. Entonces, vicefiscal, ¿cuál es? Sí, la frase es de nuestro apóstol, el más universal de todos los cubanos. Sí. Decía, esta mujer cubana, tan bella, tan heroica, tan abnegada, flor para amar, estrella para mirar, coraza para resistir. De esta manera, Humberto, queremos trasladarle la felicitación a todas las mujeres, no solo a las madres, a todas, que en este momento se enfrentan en sus puestos de trabajo o cuidando sencillamente a todas las familias para, digamos, poder enfrentar y controlar y eliminar la pandemia. Así será. Gracias por su presencia. Felicidades a todas. Aunque por ahora es todo. Muy pronto regresaremos. Este año estaremos separados por la presencia de un virus.